Bueno, tenemos aquí a un abogado, pero sobre todo a un escritor y alguien que promete mucho porque esta novela de 11.53 pues yo creo que se va a convertir, y esperemos que sí, y hacemos fotos porque sí, en un bestseller. Es una novela negra, bueno, no podemos decir urbana, pero de un mexicano, y eso es mucho decir. ¿Por qué? Porque, bueno, un thriller así tan apabullante como el que escribió Francisco, creo que pues a veces no nos lo podemos imaginar que ya se esté dando en México así. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a platicar. Primero, ¿como abogado se lanzó o de abogado se le ocurrió ser escritor o viceversa o cómo? Mira, muchos abogados acaban siendo escritores o acabamos siendo escritores. ¿Los expedientes que vemos o qué? Fíjate que tú como abogado transmites mensajes al juez, a tus clientes, etcétera. Y finalmente tú cuando escribes un libro lo que estás haciendo es también transmitiendo un mensaje en otros conceptos. Pero te puedo decir que desde la época de Franz Kafka, de Goethe, de Federico García Lorca, son abogados. O sea, yo te diría que un tercio de los escritores que conocemos son abogados. Entonces es algo como muy natural el abogado acabar siendo escritor. Y es que cuando una persona es un buen abogado se convierte no solamente en un defensor, es como el confesor, es como el amigo, es como pues alguien que tiene que tener al menos con su cliente ética, ¿no? Sí. Bueno, que aquí en México no se ve tanto, pero bueno, ese es el ideal de un abogado, ¿no? Defender las causas. Evidentemente, y como escritor, tú no solo entretienes, tú como escritor también tienes un compromiso, hay denuncia, aunque sea una novela, aunque sea un thriller, en este caso, por ejemplo, en las tres historias tenemos violencia de género, hay una denuncia ahí porque... De la segunda historia. Y en la primera y también, y en la tercera. O sea... ¿Qué son los temas ahorita, no? Qué lástima, ¿no? Lo que está en el aire, ¿no? Pero eso es muy normal, si tú ves una película de miedo de los 50 te ríes, de los 60 también, hasta de los 70. ¿Por qué? Porque los miedos de una sociedad van variando y entonces tú por eso cuando las sacas de contexto no te parece que dé miedo. Hoy en día, por ejemplo en mis novelas me gusta mucho no solo tratar temas actuales que tenemos muy a la vista, sino usar marcas. Tú lo viste, sale Aeroméxico, sale el taxi, sale cosas que te sean muy comunes para que después de 3 o 4 páginas tú ya estás dentro de la lectura, ya no eres una externa leyendo una historia de alguien, tú estás adentro, que es lo que yo quiero, tenerte adentro y tenerte... Como en el aeropuerto, ¿no? Estar en el Charles de Gaulle Etoile, ¿no? Sí, ahí tú adentro del aeropuerto, de ruido, a oscuras, con muy poquita luz, sabiendo que hay unos terroristas. ¿Y qué vas a hacer? Y yo lo que quiero que el lector se cuestione, ¿qué hago? ¿Me escondo? No salgas o ataca, pido ayuda? ¿Qué hago? Y es que yo creo que lo dices bien, ¿no? Ha cambiado mucho nuestros tiempos, ahora son otros temores, ¿no? Ya no tenemos el temor a la cólera o alguna peste o alguna invasión. Bueno, eso todavía, pero me refiero a que ahora lo que subyacen muchos, y sí es cierto, a mí me encanta andar en los aeropuertos y viajar, pues, y dices tú, oye, no voy a tocar como el de Holanda, como el de París, o sea, tantos ataques que ha habido a los terroristas que ha habido últimamente en los aeropuertos, ¿no? Y que uno se pregunta de veras, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos? ¿O cómo voy a reaccionar? Es lo que manejas también mucho. Sí, debo decirte que yo empecé a escribir este libro hace 4 años, 1 año y medio antes de los ataques terroristas en París. La gente me dice, ya lo veías venir. No, o sea, es que es lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces, muchas veces pues, pasa lo que estabas escribiendo como ficción, desgraciadamente. Pero bueno, finalmente, todas estas explosiones, como sale en la portada, tanto en la primera, la segunda, en la tercera historia, son excusas para poder desarrollar una historia, para poder dejar que los personajes se explayen. No me gusta escribir thrillers como en lengua inglesa, que lo importante es la acción y no hay personajes. Tú puedes intercambiar un personaje por otro y es lo mismo. Yo creo que los personajes tienen la fuerza que te da a la historia mucha profundidad y que te permiten a ti identificarte con el personaje.
Al momento que tú te identificas, te relacionas ya completamente con la historia, que es lo que yo quiero. Yo en mi literatura lo que busco es que la gente quede absorbida. La gente que piensa que los libros son aburridos, hay algunos libros que son aburridos y no pasa nada decirlo. Hay gente que le gusta leer cosas muy densas. Normalmente la gente quiere leer algo que lo enganche, que no lo deje. Y esta es mi propuesta literaria, que tú de la tercera página no puedas dejarlo, sigues. No, pero pues ese es un arte, ¿no? Tampoco cualquiera lo puede hacer, ¿no? Bueno, es parte del show, pero sí, dicen que tú escribes lo que a ti te gustaría leer. Entonces, a mí no me gusta leer algo denso, me gusta leer algo que me atrape, que me enseñe. No porque sea una lectura que te atrape y no puedas dejarla, es una literatura superficial o barata. O Dan Brown escribe muy por encima, pero él es él. No significa que alguien para escribir algo que Llevó a la gente por París y por... Bueno, pero el hecho de que alguien escriba con acción no significa que pierda exactamente. Y aquí también hay que decirlo, son 3 historias, ¿no? Que cuentas en el libro, ¿no? Y que las ubicas muy bien en el tiempo y en el espacio, vamos. Entonces también podemos contar con algo que sucede aquí en Monterrey. Sí, en mis otros libros escribía y ocurrían las historias en la Ciudad de México y mis lectores me decían, oye, pues tú solo escribes. Sí, exactamente, entonces bueno, hay una que ocurre en París, otra en un pequeño pueblo del Estado de México, donde es una mujer que es golpeada y bueno, se revela. Todos nos acabamos revelando en la historia. De que te maten, si no te matan. Correcto, de que me mates a que te mate, pues sí. Y finalmente ocurre en Monterrey, en un restaurante, y lo que se busca es ponerle a los personajes, gente normal y corriente, bajo la máxima presión. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo actuarías tú ante algo en la que no estás preparada para actuar? Tú no eres policía, tú no vas a hacer entrenamientos de tiro, no estás preparada para eso. Entonces de pronto te encuentras ante esa situación que te va a hacer actuar tu intuición, te va a hacer actuar tu instinto. Ahora sí que tu parte del cerebro más antigua, el cerebro reptiliano, ¿sí? Porque tienes que salvar tu vida o salvar a la de los otros. Entonces, yo lo que busco aquí es que el lector identifique qué es lo que hubiera hecho él ante una situación a la que no estaba preparado y le agarra de repente, ¿no? O sea, es que aparte de que tú cuentas una historia, también haces pensar, ¿no? Y muchos libros, bueno, pueden decir, todos nos dejan algo. Pero, por ejemplo, yo leo libros y nomás me dice, bueno, me dejó un momento de mucha solaz y de gozo, pero así que diga, ay, me aprendí que, ¿no? Pero es como a ponerte a pensar qué podrías hacer. Sí, a mí me gusta sí, muchos de mis lectores me han dicho, oye, yo ya acabé el libro, pero sigo pensando que a lo mejor podía haber pasado esto, lo otro, o sea, y los 3 finales son finales abiertos. Acaba la historia, porque no hay nada peor que no acabar la historia. Esto no es una película sueca que te enoja de que no sabes que acabó, que ya acabó. Como si entendiéramos su psicología. Correcto, pero aquí lo que se trata es que es un final que si bien concluye la historia, te deja pensando y sigue la historia en tu cabeza por X tiempo y será muy distinta tu historia, la mía, la de Grisel, en fin, la de todo el mundo. Pues ahí está la propuesta y uno se preguntaría, bueno, ¿qué hace un abogado? ¿Cómo trabajas las novelas? Porque quieras que no, es una disciplina muy absorbente las dos y te la pasas entre los papeles y papeles y papeles, ¿no? Sí, la gente piensa que el escritor le llega la inspiración y agarra la computadora y en 2 días acaba un libro. La verdad es que no. Pero lo que pasa es que necesitas mucho trabajo de edición, de revisión, luego no te cuadra, pusiste una cosa, es mucho trabajo. En lo personal, yo he sido abogado y dedicaba mi tiempo disponible, es antes de ver un juez, en lo que esperas al doctor, cuando estás en el avión, en el aeropuerto, te pones a escribir. Las horas, ¿no? Todos esos pequeños momentitos, porque si tú esperas en tener 2, 3 días dedicado, eso no va a dar nunca. De hecho, ahora estoy dando un giro en mi vida, me mudé a vivir a Barcelona y ahora en vez de ser abogado y escritor, ahora seré escritor y luego abogado.
Entonces dedicaré el tiempo, porque este libro tardó 3 años y medio en salir, es demasiado tiempo. Y la gente que me sigue me dice, oye, cada año un librito, no cada 3 años y medio. Entonces, dedicaré más tiempo a partir de ahora a escribir, que es lo que es mi pasión hoy en día. ¿Cómo le hiciste? ¿Conseguiste alguna beca o algo? No, tendré que trabajar, pero trabajaré en las noches, está cansado y todo, y primero escribir. ¿Pero tú como abogado puedes trabajar allá? Sí, soy abogado fiscalista, pero ves muchas cosas internacionales. Entonces sí hay ciertas cosas que puedes seguir haciendo. Acuérdate que como abogado... Y así te van a pagar bien. Sí, como abogado puedes trabajar en muchísimas cosas que no necesariamente es litigar. No, sí voy a seguir haciéndolo, pero con otro orden de prioridades. Ah, y los temas entonces que que te gustaría explorar, ¿cuáles son? Mira, yo ya tengo Otra dimensión. 10, si tú me dijeras cuáles son tus próximos 10 libros. ¿Tienes título? Ya casi. Exacto. Tengo varios, ya empecé a trabajar en mi cuarto libro, que es mi cuarto y medio, digamos, porque tengo 3 libros publicados en México y uno en España, y en España ese libro es como una fusión, no es realmente la misma visión que en México. El próximo libro, mira, cada libro que escribo, que el siguiente libro, debes complicártelo un poco más para que evoluciones como escritor. Ahora que me di una vuelta por los stands de la Feria del Libro, resulta que ves autores exitosos con un título exitoso que las casas editoriales les obligan a seguir escribiendo sobre lo mismo. Entonces, sin criticar, pero por ejemplo, ves a Katzenbach, el psicoanalista. Katzenbach, el psicoanalista y su prima. El psicoanalista y su hermana. Y 2 complementos. Y tienes 10 libros del psicoanalista. ¿Por qué no haces otra cosa que te presiona? No, tú sigues escribiendo y cada nuevo libro le pones una tuerca más de complicación. Aquí en la tercera historia tengo 3 horas y media en que hay un asaltante y un rehén, y al rehén apuntándolo al asaltante, y pasan 3 horas y media. ¿Qué haces en todo ese tiempo? Bueno, pues esa es la complejidad que tienes que resolver. En mi siguiente libro hago lo mismo, en cierta medida. Termina tu idea, ya te damos chance que termines. Mira, en mi siguiente libro hay una propuesta que ya la verás, que es un poco atrevida, o me echan tomatazos o me aplaudirán, ya lo veremos, pero en la segunda serán también 3 historias, y en otra es un tema tabú que tocaré también, que es lo mismo, son esos temas calientes que te va muy bien o te va muy mal, pero quien no arriesga no gana. Hay que explorar, ¿no? Y crear. O morir, como dice aquel. Bueno, pues muchísimas gracias a Francisco J. Cortina, y aquí está la propuesta 11.53, editorial Océano, y este es pues un escritor que pues acuérdense de él, porque pues a lo mejor después no nos da las entrevistas, ya ven cómo son los escritores. Bueno, muchísimas gracias, les dice María Antonieta Flores Astorga, y hasta la próxima. Gracias a ti y a tu público.